División en una expresión algebraica entre un número. Al finalizar esta lección, podremos escribir una expresión algebraica que utiliza divisiones sin la necesidad de utilizar el símbolo convencional de división. Entonces, antes de empezar, recordemos algunos conceptos. Por ejemplo, las partes de una división. Si estamos expresando esta división 5 dividido 7, recordemos que el número que aparece a la derecha de nuestro símbolo de división le llamamos divisor y al que aparece a la izquierda le llamamos el dividendo. También recordemos que existen distintas formas para representar una división. Una de ellas es utilizando el símbolo de división convencional, otra de ellas es utilizando la diagonal y otra, que es la que vamos a estar utilizando en esta lección, es escribir la división como una fracción. Entonces, veamos qué formas tenemos para escribir una división o qué reglas tenemos que seguir para escribir una división de un término algebraico. Entonces, en los términos algebraicos normalmente no los expresamos con el símbolo de división convencional, sino vamos a utilizar fracciones. Entonces, vamos a omitir, cuando estemos escribiendo términos algebraicos, omitir el signo de división convencional y lo vamos a escribir como fracción. Por lo tanto, nuestro dividendo, el número que aparece a la izquierda del símbolo de división, va a convertirse en nuestro numerador y el divisor, el número que aparece a la derecha de nuestro símbolo de división, va a ser nuestro denominador. Por ejemplo, acá tenemos AB dividido 3. Si lo queremos convertir a una fracción para poder expresarlo como un término algebraico, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a colocar AB, el dividendo, en el numerador y el número 3, que es el divisor, lo vamos a colocar como el denominador. Existe otra regla que seguir y esta la vamos a aplicar cuando tengamos en el denominador un término o un número negativo. Y entonces lo que vamos a hacer es quitar el signo negativo de nuestro denominador y pasarlo afuera de la fracción para volver toda la fracción negativa. Entonces veamos un ejemplo. Aquí tenemos AB dividido menos 3. Si lo queremos escribir como una fracción para un término algebraico, entonces lo que vamos a hacer es poner AB dividido menos 3, pero convencionalmente no escribimos los signos negativos en nuestro numerador, sino que lo movemos fuera de la fracción. Vamos a escribir AB dividido 3, ya sin el signo negativo, y el signo negativo lo ponemos afuera de la fracción. Es así como expresamos una fracción con el denominador negativo. Existe otra opción también para expresar nuestras divisiones en los términos algebraicos y es que vamos a escribir solo el coeficiente como una fracción. Entonces el denominador lo vamos a mantener en nuestro coeficiente y le vamos a agregar en el numerador un 1 implícito. Entonces veamos un ejemplo, tenemos a más b dividido menos 3. Si lo escribimos como una fracción nos va a quedar a más b dividido 3 y el signo negativo, como en el paso anterior, lo movemos afuera de nuestra fracción. Entonces, eso va a conllevar a que tengamos otra opción y es escribir solo el coeficiente como una fracción. Entonces, el numerador, que es a más b, lo dejamos igual, pero ahora vamos a utilizar paréntesis. Es importante si vamos a utilizar este paso, vamos a utilizar paréntesis siempre. Y vamos a agregar la fracción ahora como un coeficiente. Un coeficiente que va a tener de denominador el número 3, va a tener signo negativo porque este ejemplo así lo tiene, y vamos a complementar solo el numerador con un número 1 implícito. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma, menos un tercio y entre paréntesis a más b multiplicando a nuestro coeficiente en fracción. Veamos algunos ejemplos más para que quede más claro. Tenemos acá x más y dividido menos 5. Si lo queremos escribir como fracción, x más y va a ser nuestro numerador, menos 5 nuestro denominador. Y acá tenemos dos opciones. Colocar el signo negativo que aparece en nuestro denominador afuera de la fracción y así volver toda la fracción negativa. Y eso nos va a quedar de la siguiente forma, menos x más y dividido 5. El 5 ahora es positivo en el numerador, pero el signo menos lo movemos afuera de la fracción. Y la otra opción es escribir nuestro coeficiente como una fracción. El 5 lo mantenemos en el denominador, pero ahora en el numerador vamos a agregar un 1 implícito. Esto siempre lo agregamos a menos que en el numerador tengamos un número que multiplique a esta fracción. Es así como nos queda este ejemplo. Veamos un último. Tenemos xy más z dividido menos y entre paréntesis w más x.
Si lo escribimos como fracción, en nuestro numerador nos queda xy más z y en nuestro denominador nos queda menos y entre paréntesis w más x. Entonces acá solo nos falta mover el denominador que tiene un signo negativo. Ese signo negativo lo vamos a mover afuera de nuestra fracción y nos va a quedar xy más z dividido w más x y el signo negativo afuera de la fracción para volver toda la fracción negativa. Es así como vamos a expresar divisiones en nuestros términos algebraicos, ya no vamos a utilizar el signo convencional de división.